Buenas noches con cada uno de ustedes. Doctora María del Carmen Barragán, muy buenas noches, doctora. Vamos a dar por inicio a esta ponencia en el curso de Derecho de Familia, Unión de Hecho y Proceso de Apoyo Salvaguarda. Bien, estimados participantes, hoy culminamos con este módulo en este curso y esperamos que haya sido una experiencia enriquecedora, permitiéndoles fortalecer sus conocimientos y cumplir con sus expectativas académicas. Nos enorgullece haber contado con su participación y confiamos que en esta calidad de nuestra enseñanza los motiva a seguir formándose con nosotros en CEPRE Perú. Queremos informarle que los certificados estarán disponibles a partir de las 9:05 p.m. de hoy. Hemos programado la emisión en nuestro sistema, por lo que les pedimos revisar su bandeja de entrada o la carpeta de spam en ese horario. Además, sus asesores académicos les estarán enviando un recordatorio. Asimismo, todas las clases están realizadas y los contenidos académicos están disponibles en su plataforma del aula virtual. Y este acceso es de manera indeterminada. Es un honor para nosotros presentarles a nuestra ponente de alta trayectoria y reconocida. Tienen también un programa de TV, lo podemos ver ahí a la doctora María del Carmen Barragán, una exitosa profesional, abogada, magíster en Derecho, con más de 30 años de experiencia en el sector público y privado. Y 23 años manejando medios alternativos, ocupando cargos muy importantes, gerenciales y de dirección. Además, también ha sido directora ejecutiva de INAVIF, directora académica de la Academia de la Magistratura, Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República, subgerente de gestión de órganos sancionadores, gerente general de asesoría jurídica de salud, directora nacional de justicia, consultora de Banco Mundial, entre otros cargos muy importantes, doctora de CEPRE Perú. Felicitarla por todos los cargos que usted ha ocupado en su trayectoria, de su vida profesional, y orgulloso de tenerla frente a nosotros, doctora. Y además también nuestra ponente se ha desempeñado como presidenta de miembro de diferentes comisiones del sector público y privado. Bien, vamos a presentarla a nuestra ponente, doctora María del Carmen Barragán. Adelante, el espacio es suyo, doctora. Muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias. Muy buenas noches con todos. Gracias por la presentación y gracias a CEPRE Perú, que me da la oportunidad de poder compartir con ustedes un poco de la experiencia que ha comunicado Maribel. Bueno, señores, hoy día vamos a tocar un tema muy interesante. Yo voy cambiando las diapositivas, como es el apoyo. A ver, perdónenme. Cuando uno quiere cambiarlo, ya no quiere cambiar. A ver, perdón. Doctora, en la parte baja hay como una copa para poder agrandarle la pantalla, si guste, doctora. Sí, A ver, igual se observa muy bien, está muy bien. ¿se Y ve? sí, doctora, Está en sí. pantalla completa, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, doctora. Perfecto. Bueno, como les decía, feliz de estar acá con ustedes y vamos a empezar hablando de los apoyos y salvaguardas. Pero ¿cómo empezó esto del apoyo? Ustedes saben que a lo largo del tiempo, las personas que tenían alguna discapacidad vinieron recibiendo un trato diferenciado en la sociedad. Pero no solo en la sociedad, ese trato diferenciado fue hasta en las casas, en las familias. Los propios padres, las propias madres aislaban a las personas que tenían una discapacidad y tenían la idea de que esta persona no podía hacer ninguna labor, ni siquiera sus labores personales de bañarse, de cambiarse, de comer. Y esto llevó a cabo de que las legislaciones de muchos países regularan de una manera distinta, ¿no? La situación de este grupo de personas. Inclusive en el Código Civil de 1984, el artículo 43 y el artículo 44, ¿no? Previos naturalmente a la modificación del decreto legislativo 1384 que vamos a tocar ahora, precisaban que esas personas con discapacidad podían ser incapaces relativos o incapaces absolutos. Imagínense, incapaces relativos
o absolutos, tomando en cuenta la situación que tenía cada uno. Gracias a Dios, a lo largo de las décadas, ha ido cambiando esta idea, ¿no? Acá en el Perú, con la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, en el 2008, ya las cosas y las ideas fueron cambiando. Igual hay una Ley General de Discapacidad 29973. También tenemos a CONADIS, que se ocupa de las personas con discapacidad. Entonces, ha ido cambiando y evolucionando la idea de que las personas con cierta discapacidad no pueden manifestar su voluntad, no pueden decidir sobre sus actos. Antes justamente se les nombraba un curador. ¿Para qué? Para que los represente, para que decida por ellos, para que tome las decisiones. Gracias a Dios ya no es así. Entonces, ahora contamos con un sistema de apoyo y salvaguardias, que es lo que vamos a tocar ahora. Como decíamos, las personas con discapacidad, ¿cuáles son? Perdón. Déjeme mover a ver, perdón, acá. Vamos a poner acá uno para que no se vea. Perfecto. Las personas con discapacidad son aquellas personas que tienen alguna limitación. Hablamos de limitación. Puede ser física, mental, intelectual, sensorial a largo plazo, ¿no? Que en interacción con diversas barreras pueden presentar restricciones en su participación plena y activa en la sociedad. Hay discapacidades visibles y hay discapacidades que no se ven, ¿no? Algunos son agudos, algunos son crónicos, otros son congénitos, se pueden presentar en cualquier momento de la vida, porque una persona puede nacer sin ninguna discapacidad y con un accidente puede quedar con discapacidad o por alguna fiebre que quedan ya con alguna discapacidad. Entonces, esas discapacidades pueden atribuirse a factores genéticos, a factores biológicos o, como hemos dicho, también a algún accidente. También se incluyó en las personas con discapacidad a las enfermedades mentales, ¿no? Y bueno, ahora tienen mayores derechos a los que tenían antes. Hablemos de los primeros de los tipos de discapacidad. Hay una discapacidad física o motora, ¿no? ¿Cuál es ella? La que tiene la afectación en la alteración a una función corporal. Discúlpeme. A una función corporal o a la falta del cuerpo que impide moverse o trasladarse de una manera cotidiana. Y la sensorial, ¿no? Que han perdido la capacidad visual, la capacidad auditiva, los sordos ciegos, los mudos, y quienes presentan problemas al momento de comunicarse o de utilizar el lenguaje, también podría ser. Hay una discapacidad también que hemos dicho que la han incorporado mental o psíquica, que está relacionada directamente con el comportamiento que tienen las personas. Se dice que una persona tiene una discapacidad mental cuando tiene un comportamiento que no se adapta a la sociedad, no se adapta al entorno en el cual vive. Entonces, por eso es que se han creado muchos modelos conceptuales sobre la discapacidad, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para permitir definir con mayor precisión cuáles son las herramientas que se necesitan para tocar a estas personas. Estos modelos han permitido definir la discapacidad y diseñar políticas para satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad. Ya no están hechas a un lado como desgraciadamente estaban antes, y yo creo que todos nosotros hemos visto a alguna persona que tenía cierta discapacidad y que los papás, como dije hace un momento al iniciar, no las llevaban a las reuniones o cuando iban de visita, la persona no salía. Ahora, gracias a Dios, no ocurre eso. Vemos que las personas ya participan en todos los ambientes y en todos los momentos de la vida familiar y de la vida de la sociedad. ¿Cuáles son los modelos conceptuales de la discapacidad? El modelo médico, ¿no? Que considera que la discapacidad es un problema patológico
que requiere curación, que requiere rehabilitación y requiere naturalmente adaptación. Hay un modelo social también de discapacidad que considera la discapacidad como producto del entorno. Un modelo psicosocial que combina el modelo médico con el modelo social, por eso es biopsicosocial. Y el modelo político activista que se basa en la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad, que esto es lo más importante. El concepto de discapacidad, como hemos dicho al inicio, ha evolucionado. Antes se tenía una visión muy estrecha, muy limitada. Nació con una discapacidad a un lado. Era ciego, era sordo, era mudo y no hacían, no le permitían hacer nada. Recuerden que ahora hay hasta los colegios inclusivos donde tienen que haber personas que tengan cierta discapacidad y que los tienen que tratar como cualquier niño. Los gobiernos utilizan estos modelos de discapacidad para diseñar estrategias y políticas públicas que van a ayudar a las personas con discapacidad a tener y que ya han ayudado a tener los mismos derechos que cualquier persona que no tenga ninguna discapacidad, ni mental, ni física, ni sensorial. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud tiene como objetivo garantizar iguales oportunidades y promocionar los derechos humanos de las personas con discapacidad. Recuerden que todas las personas, por el hecho de nacer personas, tenemos los mismos derechos. El derecho a la vida, a la identidad, al libre tránsito, al trabajo, a no ser discriminados, que es lo principal, a ser tratados en igualdad. En la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Este instrumento es internacional. Es un instrumento internacional de los derechos humanos, de las Naciones Unidas, naturalmente, que está destinada a proteger los derechos y la dignidad, porque no solo hablamos de derecho. Cuando tratamos a una persona o discriminamos a una persona, estamos yendo contra sus derechos, pero pensemos que también estamos yendo contra su dignidad. Y por más que esta persona tenga cierta discapacidad, tiene su dignidad y tenemos que respetarla. Como hemos dicho, todos los seres humanos tenemos los mismos derechos, ¿no? Naturalmente que los seres humanos somos diferentes. O sea, ¿por qué? Porque algunos somos hombres, otros mujeres, ¿no? Por el sexo, somos diferentes. Somos diferentes por la labor que realizamos, ¿no es cierto? Unos trabajan en una cosa, otros trabajan en otro, otros pueden, por ejemplo, en todos los trabajos ustedes saben que hay un porcentaje de personas con discapacidad que tienen la obligación la empresa o la entidad pública de contratar, porque estamos en igualdad de situación, no porque esa persona tenga cierta discapacidad, somos superiores a ella si no la tenemos. Todas las personas somos, nadie es superior a nadie. Somos distintos, sí, pero nadie es superior ni nadie es inferior. El texto que estamos hablando de la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre del 2006, perdón, en su sede de Nueva York. Se abrió la firma el 30 de marzo de 2007. Y decimos que se abrió la firma porque tras la aprobación de la Asamblea se envió a 192 países, estados miembros, a los estados miembros, para que se ratifiquen y para que la apliquen en sus países, ¿no? La convención entraba en vigor, miren, a pesar de que se había enviado a 192 estados miembros, cuando fuera ratificada por 20 países. Y eso entró en vigencia el 3 de mayo del 2008, cuando se consiguió la ratificación de 20 países. ¿Cuál es el propósito de esta convención? El propósito era promover, proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad. Aquí en el Perú, como hemos dicho, en el Código de 1984, el artículo 43 y 44 tenía una protección o una situación diferente con las personas con discapacidad.
Había, como dijimos, discapacidad absoluta, relativa, no podían casarse, no podían no contraer matrimonio, no podían realizar actos jurídicos, tenían que tener una persona que era un curador, que vamos a ir viendo, se interdictaba, recuerden, que se interdictaba a la persona con discapacidad y tenía un representante que no solo, vamos a decir, la acompañaba, disponía por ella, era como su apoderado, ¿no? Ahora la cosa cambió con este decreto legislativo 1384, que fue, acá fue promulgado en el Diario Oficial del Peruano el 4 de septiembre de 2008. ¿Por qué? Porque queríamos acercar nuestro ordenamiento jurídico a las directrices de las Naciones Unidas. Entonces, este artículo 1384 modifica varios artículos del Código Civil de 1984 y con eso, al modificar, reconoce la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad y elimina para ellas la interdicción, que es algo importantísimo. ¿Qué dice el artículo 3 del Decreto Legislativo 1384? Habla de la capacidad jurídica y dice, toda persona tiene capacidad jurídica para el goce y ejercicio de sus derechos. Toda persona, acá no hay ninguna discriminación ni ninguna restricción. La capacidad de ejercicio solo puede ser restringida por ley. Las personas con discapacidad tienen capacidad de ejercicio en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida. Recordemos algo. Todas las personas cuando nacemos tenemos capacidad de ejercicio y capacidad de goce, ¿no es cierto? Al nacer tenemos capacidad de goce, porque recuerden que hasta el concebido, que es una vida humana, no una persona humana, el concebido es vida humana hasta que nace. Cuando nace se convierte en una persona humana. Ya goza de derechos. El concebido, por ejemplo, recordemos que el concebido hereda. Fallece su papá, vamos a decir, la mamá queda embarazada y se reserva la parte del concebido, a condición de que nazca vivo. O sea, goza de derechos a condición de que nazca vivo. Entonces, todas las personas, por el solo hecho, repito, de ser personas, inclusive el concebido antes de nacer, siendo vida humana, no persona humana, tiene los mismos derechos. Eso se llama capacidad de goce. Cuando adquirimos la capacidad de ejercicio, la adquirimos cuando somos mayores de edad, ¿no es cierto? Cuando tenemos ya 18 años. Ahí adquirimos la capacidad de ejercicio, que se veía restringida muchísimo para las personas que tenían cierta discapacidad. Se veía, digo, porque ya no. Con la modificación de estos artículos del Código Civil, ¿no? Se ha avanzado, es un avance importante que permite que las personas con discapacidad ya no sean interdictadas y lo mejor de todo, que puedan tomar decisiones por sí mismas. ¿Y cómo pueden tomar las personas con cierta discapacidad decisiones? Con la designación del apoyo. Yo tengo acá la norma del apoyo, el 1384. Acá la tengo la norma, que es interesantísima y es parte de lo que tengo siempre. Como decimos, los sacerdotes tienen la Biblia, nosotros tenemos nuestras normas, nuestros códigos, nuestra constitución, ¿no? Y acá mi decreto legislativo 1383, que modificó, ¿dónde está? 1384, perdón, que modificó tantos artículos del Código Civil, que son como 30 artículos, ¿no? 30 artículos para mejorar la vida de esas personas con discapacidad. Entonces, aquí se decidió el nombramiento de un apoyo. La designación de un apoyo es una evolución en materia de derechos humanos, pues las personas mayores o con discapacidad, porque el apoyo puede ser para una persona mayor que ya no puede trasladarse, que de repente ya no se o una persona con discapacidad que, bueno, nació con la discapacidad o como hemos dicho, la adquirió por alguna enfermedad o por algún accidente. Entonces, esto hace que las personas con discapacidad o mayores tengan la posibilidad de elegir
a una persona de su confianza que los asista en actividades de su vida diaria. Miren qué interesante. Entonces, ¿quiénes son los apoyos? Son personas que brindan asistencia a una persona mayor de edad o con discapacidad para facilitar el ejercicio de sus derechos, incluyendo que el apoyo en la comunicación, en la comprensión de los actos jurídicos y en la manifestación también de la interpretación de la voluntad de estas personas para algún acto jurídico que tengan que realizar y interpretan la voluntad de la persona que requiere el apoyo. La persona mayor o con discapacidad puede acceder de manera libre y voluntaria a los apoyos que considere pertinentes para coadyuvar a su capacidad de ejercicio. O sea, una persona mayor o con discapacidad no, ya hay que interdictarle y nombrar un curador que va a decidir y va a manejar todo lo que ella tenga, todo su patrimonio, ¿no? Manejarlo, administrarlo, porque tampoco tenía la decisión de decidir qué hacer con el patrimonio, simplemente, ¿no? Era para administrar. Ya no. Por ejemplo, la persona, y acá vemos en la figura que he puesto, una persona mayor, que esta señorita que está al lado a la izquierda es su apoyo, le lee, le hace entender, ¿no? Como uno con una persona mayor. Acá dice tal cosa, tú podrías hacer tal otra, o sea, ese es el apoyo. ¿Y cómo se nombra el apoyo? La persona puede nombrar el apoyo a alguien que ella considere y que le tenga confianza. Es lo importante, que le tenga mucha confianza, porque no es que vaya a decidir, pero por ejemplo va a interpretar lo que dice la persona. Y si no le tiene confianza, también podría interpretar cosas que no son. Entonces, es la persona que le tenga mucha confianza a la persona que requiere el apoyo. Entonces, los apoyos son una forma de asistencia. Por eso es el apoyo. El nombre mismo le dice apoyo, de asistencia, no de representación. Es apoyo porque ayuda, coopera, colabora con la toma de decisiones de la persona mayor o con discapacidad, a efectos que manifieste su voluntad. En cambio, la representación, recuerden, suple la voluntad del representado. Y hablemos de la representación cuando era la curatela. El curador decidía lo que pensaba que estaba bien para el curado. Y hablando de representación en una persona que no tiene discapacidad, si yo nombro un representante, un apoderado, para que venda mi casa, el apoderado tiene las facultades para decidir, ¿no? La venta de la casa, o yo muchas veces como abogada represento a alguna persona, tengo poder para que esta persona se divorcie. Muchas veces pasa cuando son los divorcios, por causa la gente no quiere aparecer, ¿no? Y nos da poder a los abogados. Entonces, nosotros naturalmente en coordinación siempre con el cliente tomamos las decisiones. Eso es lo que es un representante. No, en este caso es un apoyo, no decide, colabora. Entonces, la facultad de representación que ejercida por la persona de apoyo, se realiza, y eso es muy importante, respetando los derechos de la persona que cuenta con el apoyo. De eso se trata, conforme al criterio de la mejor interpretación de su voluntad. ¿Qué significa esto? Nombran apoyo a una persona que la conoce. Podría ser un hijo o una hija o un sobrino, una sobrina, o podría ser, no sé, su hermana, su vecina, quien quiera, pero que tenga confianza y que esa persona sea una persona de mucha buena voluntad, que tenga mucha buena fe y que además interprete lo que quiere la persona que requiere el apoyo. ¿Por qué? Porque la conoce. Yo no puedo pedir apoyo a una persona que no me conoce, porque no va a saber cómo pienso, cómo decidiría en determinada situación para que me apoyen en la toma de decisión. Entonces tiene que ser una persona que me conozca a la persona que requiere el apoyo, que sepa cuál sería el criterio del apoyo en determinada situación y la acompañe, la apoye, como he dicho, colabore con la persona, ¿no? También los apoyos pueden recaer en una o más personas naturales o jurídicas, ¿no? Las personas cuando solicitan un apoyo van a determinar su forma,
su alcance, hasta dónde puede ir el apoyo, cuánto tiempo puede durar el apoyo. Como hemos dicho, debe recaer en una persona que tenga confianza quien lo solicita. Repito, no puedo escoger de apoyo a alguien que no me conoce. Escogería de apoyo, pues, en mi caso, a uno de mis hijos que saben cómo pienso, qué decido, qué quiero hacer, qué clase de persona soy. Eso es importante saber qué clase de persona es la que necesita el apoyo para que uno pueda ayudarla a decidir las situaciones, como cuando uno tiene un niñito. Es lo mismo, recuerden, cuando una persona es mayor se convierte casi en un niño, porque cuando somos niños requerimos el apoyo de nuestros padres, ¿no? Para tomar las decisiones, el apoyo. No, no te conviene ponerte esto, no te conviene comer el otro, no te conviene ir a este lugar, porque te puede ocurrir tal situación. En el caso que sea la inversa, a los apoyos a la persona mayor igual, uno le explica, le puede leer, vamos a la notaría, por decir, y el apoyo le explica, esto es así, así, usted puede decidir eso, podemos hacer el otro, le va a convenir por esto y por lo otro. O sea, ese es el apoyo. Quien tiene criterio, quien tiene buena voluntad, quien conoce a la persona que está apoyando. Hay formas de pedir, de que uno pueda designar su apoyo, ¿no es cierto? Dos formas. Ante el notario y ante el Poder Judicial. ¿Cómo es ante el notario? Generalmente ante el notario es cuando yo puedo designar al apoyo, cuando yo decido a quién quiero que sea mi apoyo. Voy al notario, porque recuerden que yo voy al notario cuando el asunto es un asunto no contencioso, ¿no? Cuando no hay controversia. Voy con la persona y yo le digo al notario, quiero designar como apoyo a tal persona, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es en la vida notarial? Cuando las personas mayores o con discapacidad pueden manifestar su voluntad. Claro, van a manifestar la voluntad para designar el apoyo. Se puede realizar mediante una escritura pública, y en esa escritura pública se determina la persona o las personas. Yo puedo nombrar uno o varios apoyos. Recuerden que puedo nombrar a una persona o podría nombrar a una entidad también como apoyo, ¿no? Entonces, yo digo, ¿en quiénes en esa escritura pública va a recaer el apoyo? ¿Cuál es la forma del apoyo? ¿De qué forma me va a apoyar? ¿En qué me va a acompañar, apoyar? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuánto tiempo va a durar ese apoyo? Y también yo puedo nombrar los salvaguardias, que vamos a ver más adelante quiénes son, ¿no? Los que supervisan a los apoyos. Entonces, ¿cómo inicia un proceso ante el notario? Voy a llevar una solicitud con los datos de la persona adulta mayor y de la persona designada como apoyo. Tengo que llevar los datos. El DNI de la persona que lo solicita. Un certificado de salud mental de la persona que está solicitando el apoyo. Y también la declaración de dos testigos que conozcan a la persona adulto mayor. Eso es importante. Dos personas que conozcan a la persona adulto mayor, ¿no? Vamos a decir que yo escojo un apoyo y escojo a una sobrina que me quiere mucho. Perfecto. ¿Quiénes podrían ser los dos testigos? De repente mis dos hijos, ¿no? Que me conocen y que saben que estoy tomando la decisión de acuerdo a lo que yo quiero. Porque recuerden que las personas mayores o con discapacidad por ahí son vulnerables, ¿no? Muchas veces no pueden decidir bien, son vulnerables. Bueno, ya conocemos cómo es este tema. Entonces, dos testigos que conozcan a la persona adulto mayor y una declaración jurada de la persona que se designa como apoyo. Saber qué clase de persona es, ¿no es cierto? Se está comprometiendo, que es una persona intachable. Tenemos que ver eso. Ahora vamos a ver quién no puede ser el apoyo. ¿Cuál es el procedimiento? Naturalmente que el notario, un extracto nos da para que se publique en el Diario Oficial del Peruano y en otro de mayor circulación, como todo lo que realiza el notario, ¿no? Para realizar el notario siempre, por decir, si hacemos una sucesión intestada, también lo publica.
una declaratoria de derechos, todo lo publica el notario. Entonces se hace la publicación y siempre en el diario oficial peruano y en otro de mayor circulación. Se esperan 15 días después de la publicación y si no hay oposición, ¿qué significa? Si no se presenta ninguna otra persona, por ejemplo, se designa apoyo de una persona y aparece el hijo. No, que no puede ser apoyo por esto, por alguna circunstancia. Entonces, si no se presenta nadie, lo que significa, si no hay oposición, el notario extiende la escritura pública. Y al extender la escritura pública, también da los partes para registros públicos, los envía a registros públicos para su inscripción. Naturalmente que si hay oposición, lo envía al Poder Judicial, porque el notario no puede tocar temas con controversia. El, el notario toca los temas que son no contenciosos. Se vuelven contenciosos, se vuelven controversiales, los tiene que enviar necesariamente al Poder Judicial, no puede decidir. Acá les he puesto yo una jurisprudencia bien interesante de unos temas que justamente son resoluciones del Tribunal Registral, es una casación. Es interesante que lo vean, me gustaría analizarlos, pero no tenemos tiempo, entonces ustedes lo van a leer tranquilos y van a ver que están bien, bien interesantes. ¿Quiénes pueden ser apoyo? Puede ser apoyo el cónyuge, naturalmente, el conviviente libre de impedimento matrimonial. ¿Y por qué se aclara esto? Recuerden que para la convivencia, ¿cuándo puedo legalizar mi convivencia? Cuando tengo 2 años de convivencia con una persona. 2 años continuos. No es que yo 3 meses después me separo 2, 5 más, ya tengo 8, me separo 3, me peleo. No. 2 años continuos de convivencia, que sea una convivencia pública de un hombre y una mujer, dice la norma, pero lo más importante es que estas personas que conviven sean libres de impedimento matrimonial. ¿Qué significa eso? Puede ser soltera, puede ser viuda o puede ser divorciada, alguna de las partes. Si tienen impedimento matrimonial, vamos a decir, viven con el conviviente, conviven ya 20 años, perfecto, pero uno de ellos es casado y todavía mantiene el vínculo matrimonial subsistente con su padre, con su cónyuge, ¿no? No se ha divorciado, se ha separado, no importa, 20 años separado, no importa. Hay impedimento, no se puede legalizar esa convivencia. Entonces tampoco puede ser apoyo la persona que es conviviente pero que tiene impedimento matrimonial. No puede ser. Los hijos pueden ser apoyos, los hermanos pueden ser apoyo, los sobrinos pueden ser apoyo, también personas que no sean familiares también pueden ser apoyo. Recuerden que he dicho que el apoyo puede ser la persona a quien yo tenga confianza. Una persona que preste asistencia o tenga bajo su cuidado a la persona adulta mayor. Podría ser que yo tengo una enfermera de confianza de muchos años. Podría ser. Esta persona también yo la puedo nombrar apoyo. Recuerden que yo puedo elegir apoyo a quien yo crea que puede ser mi apoyo, en quien yo tenga confianza. Entonces, la limitación del apoyo, ¿quiénes son? Bueno, el conviviente que sea libre de impedimento matrimonial. También podría yo designarlo judicialmente. Pero esto va más cuando la persona que tiene cierta discapacidad no puede manifestar su voluntad. Aquí ya el juez interviene, ¿no? La solicitud de designación de apoyos y salvaguardia se tramita como proceso también al juez no contencioso. Este es ante el juez de familia del domicilio de la persona con discapacidad. Excepcionalmente, miren, el juez podrá determinar que los apoyos tengan facultades de representación, dependiendo del tipo de discapacidad que tenga la persona, siempre y cuando las personas no puedan manifestar su voluntad, ¿no? O para aquellas personas con capacidad restringida que se encuentren en estado de coma, siempre y cuando estas no hayan designado un apoyo con anterioridad, porque puede ser que una persona haya designado un apoyo y luego entra a estado de coma. Entonces ahí esta persona va a tener que tener las facultades de representación
que el juez le tiene que dar la facultad de representación, simplemente porque ha sido elegida apoyo por la persona, designada por apoyo por la persona, y la persona cayó en coma, ya puede representarla, tener facultad de representación, no. Igual hay que ir ante el juez para que el juez le dé las facultades de representación. O en este caso, vamos a decir que la persona que está en estado de coma no tiene apoyo, ahí la familia va y se pide al juez que nombre un apoyo, naturalmente que uno no va diciendo quién podría ser el apoyo, ¿no? Uno sugiere al juez, porque el juez no puede nombrar un apoyo porque el juez no conoce ni a la persona ni a la familia, ¿no es cierto? Entonces, en caso se otorguen facultades de representación, la escritura pública, porque estamos hablando de notario, o la sentencia de designación de apoyo, estamos hablando de poder judicial, debe establecer de manera expresa los actos para los cuales se faculta dicha representación. Recuerden que cuando uno otorga poder, el poder tiene que ser claro, específico y literalmente con los artículos de 77 y 78 del Código Civil. O sea, el poder tiene que ser literal. ¿Qué significa? Tiene que decir expresamente cuáles son, para qué se faculta esa representación, en qué la va a representar, qué decisiones va a tener. Eso tiene que estar muy claro. Entonces, la persona designada como apoyo, recuerden que tiene la obligación de actuar respetando los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona que cuenta con el apoyo. Es apoyo, colaboración, no es representación. Entonces tenemos que tener claro, tiene que actuar de acuerdo a la voluntad, a las preferencias de la persona que cuenta con el apoyo. De eso se trata. Por eso decimos que tiene que ser alguien que la conozca. Alguien que la conozca y que tenga muy buena voluntad y que la quiera, ¿no? Porque va a tener que tomar decisiones conjuntamente con la persona que está apoyando. Recuerden que hay en este momento todavía muchos procesos en los cuales está interdictada la persona. Está interdictada la persona y la persona cuenta con un curador. Recuerden que cuando somos niños menores de edad, es un tutor el que nos representa si no tenemos padres o si nuestros padres lo han elegido el tutor, ¿no? Puede haberlo elegido mi papá o mi mamá a mi tutor hasta que yo cumpla 18 años. Pero cuando uno es mayor, era la interdicción, acuérdense en el Código del 84, pero antes del decreto legislativo 1384. Entonces, esta persona estaba interdictada y tenía un curador. ¿Qué pasa con esos procesos? Ya la figura de la interdicción no existe, ya no existe, está derogada la figura de la interdicción. Entonces, acá hay una reversión, se tienen que revertir los procesos de interdicción al sistema de apoyos y salvaguardias. Entonces, el juez transforma los siguientes procesos a uno de apoyo y salvaguardia. Tenemos que ir donde el juez a solicitar la reversión. Por ejemplo, en aquellos procesos de interdicción que cuenten con sentencia firme donde se haya nombrado un curador para la persona con discapacidad. Tenemos una sentencia firme, fulano de tal es curador de tal persona, pero ya, como hemos dicho, está revocada esa figura, no hay interdicción. Hay que revertir ese proceso, transformarlo, cambiarlo, donde el juez, para que se convierta en un apoyo, no en un curador, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos, y hablamos y volvemos después de los apoyos. Los salvaguardias, ¿quiénes son? Porque hemos dicho apoyo y salvaguardias y solo hemos hablado hasta este momento de los salvaguardias. Los salvaguardias son medidas para garantizar el respeto de los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona que recibe apoyo. Es para prevenir el abuso y la influencia indebida por parte de quien brinda tal apoyo.
y así como también está para evitar la afectación o poner en riesgo los derechos de las personas asistidas. Antes, ¿quién veía esto? El Consejo de Familia, ¿te acuerdan? Antes era el Consejo de Familia, ahora son los salvaguardias. Entonces, garantizan que la persona que recibe el apoyo no se le afecten sus derechos, que se respete su voluntad. Esos son los salvaguardias, ¿no es cierto? ¿Qué hacen los salvaguardias? Realizan auditorías si es que la persona pues tiene bienes, ven la rendición de cuentas, hacen una supervisión de los apoyos inopinadas, para eso están ahí supervisando. Realizan, perdón, entrevistas con la persona designada como apoyo y con la persona discapacitada también, ¿no? Y también pueden pedir información a instituciones públicas o privadas si es que el caso lo amerita. O sea, la designación de los salvaguardias es tan importante como la designación del apoyo. Es tan importante como eso. Entonces, son seleccionados como los salvaguardias, considerando su capacidad para garantizar el bien de las personas que requieren apoyo, con prioridad en la confianza, eso es importantísimo, el compromiso y los recursos disponibles. Entonces, recuerden, los salvaguardias son las medidas fiscalizadoras de los apoyos, garantes del respeto de los derechos y voluntad de las personas con discapacidad y preventivas de la posible afectación de los derechos de las personas mayores o con discapacidad. Repito, recuerden que son personas ya vulnerables. Son personas vulnerables. Antes las personas con discapacidad, yo estaba en INAVIF, como han oído, he sido presidente ejecutivo de INAVIF y teníamos a la dirección de personas con discapacidad. Por lo tanto, teníamos a los centros donde están las personas con discapacidad y las personas adulto mayor también. Ahora ya no. La persona adulto mayor ahora han formado un programa que se llama Gratitud, ¿no? Y para las personas con discapacidad han pasado a CONADIS. CONADIS era todo el ente administrativo que miraba eso, que veía, que supervisaba. Y en el INAVIF se tenía niño, adolescente, adulto mayor y persona con discapacidad. Cuando yo estaba, todavía estaban los tres. Felizmente que no estoy porque me hubiera dolido muchísimo que salgan las personas con discapacidad y las personas adulto mayor, porque realmente la labor que realizamos ahí y que se sigue realizando seguramente en los programas era muy bonita. Ir a visitar a las personas mayores que por el hecho de estar ahí se sienten muchas veces solas, no la visita la familia o la persona con discapacidad que requiere tu atención, tu cariño, es bien bonito. Realmente es una situación bien importante, bien bonita que nos da mucho que pensar. Hay mucho que hacer, mucho que hacer. Entonces es importante que vayan cambiando las normas en favor de estas personas para que esas personas no sean marginadas, ¿no? Nadie puede ser marginado, nadie puede ser discriminado. Y antes pasaba eso, pero realmente estamos avanzando, estamos avanzando. Entonces ya sabemos que los salvaguardias también son importantes porque son medidas fiscalizadoras de los apoyos. Acuérdense. Acuérdense del apoyo, ¿no es cierto? El apoyo que hace facilita la comunicación que cuenta con un apoyo. Facilita también el apoyo, recordemos, la comprensión, ¿no? De los actos que produzcan efectos jurídicos y sus consecuencias. En eso también ayuda el apoyo. Orienta a la persona que cuenta con apoyo en la realización de los actos de la vida diaria. Facilita la comunicación de estas personas con todos, como hemos dicho, todos. Tiene que cuidarla, tiene que atenderla cuando no puede valerse plenamente por sí misma, porque ya una persona mayor muchas veces ya no está en la capacidad de estar sola, de levantarse, de poderse bañar, de poderse asistir, ¿no? Entonces, para eso está el apoyo. Y como hemos dicho, es importante representar en los actos jurídicos en los cuales se necesita tener el apoyo, se necesita decidir
¿Por qué? Porque la persona sea mayor no va a decidir sobre su vida. Igual, la persona mayor o la persona con discapacidad puede tener su patrimonio también. Como hemos dicho, el patrimonio, la persona con discapacidad que tiene un patrimonio puede ser que haya trabajado toda su vida, que haya hecho su patrimonio, un patrimonio grande y luego cuando llega pues adulto mayor ya no tiene la misma capacidad para decidir, pero para eso está el apoyo, porque vemos también que hay muchos abusos con las personas mayores, con las personas con discapacidad que tienen un patrimonio. Y realmente eso no puede ser, depende de todos y cada uno de nosotros, y en este caso de nosotros los abogados, en poder darle a cada persona lo que necesita. Nosotros somos operadores, administradores de justicia, no seremos jueces y fiscales, algunos, no sé si acá hayan jueces y fiscales, pero nosotros ayudamos a que se cumplan con las normas. ¿No? A que el Estado de Derecho en el cual vivimos realmente se cumpla con las normas que son estas normas. ¿Para qué? Para que sean respetadas. ¿Y para qué hay normas en un Estado de Derecho? Para que la sociedad se desarrolle convenientemente. Y una sociedad que se desarrolla de acuerdo a las normas es una sociedad pacífica, ¿no es cierto? Entonces, cuidemos al adulto mayor, cuidemos a la persona con discapacidad, porque no solo, y se lo he dicho tantas veces, cuando estaba viendo este tipo de personas, no solo es que nacen con cierta discapacidad, con un accidente podemos tener discapacidad. ¿Cuántas personas que nacen sin discapacidad los atropella un carro y se quedan pues que ya no pueden caminar, ya no pueden hablar? O una persona que le da una fiebre muy alta, también. Entonces, no discriminemos a estas personas. Ayudémosla, porque cualquiera de nosotros puede pasar de una persona sin discapacidad a una persona con discapacidad. Tengamos claro eso. Hablamos de la reversión de los procesos. Dijimos que si ya tenía sentencia firme, ¿no? O una escritura de curador, de una interdicción, hay que revertirlo, ir donde el juez para que el juez lo convierta en un proceso de apoyo y la persona que era la curadora, si quieren que sea el apoyo, o podría ser otra persona, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los procesos que todavía no tienen sentencia firme? ¿Qué pasa con los procesos que todavía están en proceso, que se pidieron, que puede haber, porque, bueno, esta norma tiene mucho tiempo, pero hay personas que no necesitaron, digamos, hacer el cambio, ¿no es cierto? Que iniciaron el proceso y se quedó ahí. Entonces, los procesos iniciados con anterioridad a la vigencia de la presente ley, también hay que revertirlos, ¿no es cierto? Se suspende la tramitación si lo hubiera y se aplican las reglas establecidas en el capítulo cuarto, ¿no? Título 2 de la sección cuarta del libro 3 del Código Civil. Tendríamos que variar esto. ¿Cuáles son los factores, antes de tener conclusiones acá? ¿No es cierto? El juez tiene autoridad para adaptar su decisión porque decimos que, ¿cómo nombra el apoyo al salvaguardia? De dos formas. Si yo tengo voluntad, yo puedo expresar mi voluntad, yo me voy ante un notario, que es más rápido, sabemos, y más fácil, ¿no? Y me voy al notario, minuta, escritura, la minuta, ¿no? La solicitud, el apoyo, los testigos, el certificado de salud mental y donde el notario dejó claro que yo quiero que tal persona o tales personas sean mi apoyo. Y también nombro a los salvaguardias, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando yo no tengo ese poder de decisión? Cuando yo ya no tengo poder de discernimiento. Ahí hemos dicho que tenemos que irnos al juez, ¿no es cierto? Entonces, el juez, el juez, Doctora, dígame, Lourdes. disculpe, buenas noches. Una consulta. Ay, lamento haberme conectado tarde porque es un tema que me incumbe muchísimo y me No te interesa preocupes, demasiado. pregunta lo que tú Este, necesites. en mi caso es que yo tengo un chico TEA. Yo soy la mamá, entonces me estoy proyectando porque falta poquito para la mayoría de edad y ya tengo bastantes dificultades. Pero como usted dice,
en apariencia, pues todo está muy bien, pareciera que sí puede hacerlo, pero estos chicos son súper influenciables, súper cambiantes, sobre todo son súper influenciables. Eso, sí. Son bien vulnerables. Claro, eso es lo que yo decía, son vulnerables. Las personas que tienen cierta discapacidad son vulnerables. Pero Lourdes, ¿tú qué es lo que tú podrías nombrarte apoyo? Porque si fuera con la norma anterior, tú tendrías que interdictarlo. Ahora, ¿él toma sus decisiones? ¿Qué nivel tiene él? ¿Va al colegio? ¿Ha ido al colegio? ¿Cómo es? Lourdes, creo que Lourdes estaba... Lourdes, ¿estás ahí todavía? No, no la veo. Lourdes, ¿estás ahí todavía? Continúo. Creo que a Lourdes se le ha ido el audio o de repente se ha salido de la plataforma. No la veo acá, Lourdes. A ver, en el chat de repente hay algo. No, no la veo a Lourdes acá. Bueno, yo continúo y Lourdes, si te conectas de nuevo, con muchísimo gusto, Lourdes. ¿Sí? Bueno, decíamos que cuando la persona no tiene el poder de discernimiento, ¿no? Cuando la persona no puede tomar las decisiones que debería tomar, que podría tomar, entonces ahí qué pasa, uno va al juez, ¿no? ¿Cierto? Entonces, el juez tiene la autoridad para adaptar su decisión a las circunstancias del caso. El juez decide, usted sabe. El juez es el tercero que decide en cualquier proceso, ¿no? Pero el juez va a priorizar la seguridad y los derechos de la persona vulnerable. Y hablamos de vulnerable cuando hablamos de personas con discapacidad o hablamos con personas como adulto mayor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debería considerar el juez? El juez tiene que ver que no solo va a nombrar el apoyo, sino a la salvaguardia. Entonces, tendría que considerar el juez la idoneidad de la persona. ¿Cómo será esto? Tendrá que evaluar la capacidad, la formación y los antecedentes de la persona que quiere ser o que se pretende nombrar como salvaguardia. Tiene que evaluar también, que es importante, igual que para el apoyo, la relación que tenga con el que va a recibir el apoyo. Tanto salvaguardia como apoyo, el juez tiene que evaluar la preferencia que tenga la persona que requiere apoyo con personas cercanas o de confianza. Podría ser un familiar que no sea pues su hijo, ¿no? Discúlpeme, pero creo que acá 3 mensajes nuevos. Disculpen. A ver, perdónenme. Acá hay unos mensajitos que vamos a leerlos, ¿les parece? Sí se escucha, me dice. Un proceso de interdicción con sentencia. Se solicita al juez mediante un escrito el cambio del proceso para apoyo y salvaguardia. Exactamente. Esa es la reversión del proceso. Yo voy a presentar al juez y decir, señor juez, con tal fecha, naturalmente presentamos la sentencia, quedó consentida, se nombró, se interdictó a tal persona, tal proceso, todo lo que hubo en el proceso, y en este momento hay que revertirlo, porque como les digo, ya está derogado la figura de la interdicción. Entonces el juez tiene que adecuarlo al apoyo. Siempre que vamos a pedir un apoyo, nosotros tenemos que, vamos a decir, mencionar algunos nombres, por decir algo. O nos ponemos de acuerdo entre la familia y decidimos que mi prima tal sea el apoyo y que fulano, sutano y mengano sean los salvaguardias. Eso se le presenta al juez y el juez va a decidir, como le digo, por la idoneidad, la capacidad que tiene, la información, los antecedentes, por la relación que tengan con el beneficiario, porque hay que ver la preferencia de personas cercanas y personas de confianza, ¿no? La disponibilidad. Hay que ver si el apoyo y el salvaguardia
tiene disponibilidad para asumir esta responsabilidad, que es una responsabilidad grande, muy grande es la responsabilidad. Tiene que ver el interés superior de la persona, la cual necesita el apoyo. Tiene que garantizar que la elección de esta persona, ¿no? Sea en beneficio de ella, en beneficio directo. Y además los salvaguardias son para supervisar. Tienen que revisar, supervisar, monitorear a las personas que son el apoyo. Vamos a ver la otra pregunta que veo acá. ¿Qué diferencia hay entre apoyo y salvaguardia? Perfecto. Mira, Rosa, apoyo es la persona que directamente se ocupa de apoyar, valga la redundancia, de colaborar, de estar con la persona. Es la que la va a cuidar, la que la va a acompañar al notario, la que le va a acompañar al médico, la que va a facilitar el ejercicio de los derechos de la persona. O sea, es su compañía, como dicen, es su apoyo, es su colaboradora directa. Ese es el apoyo. ¿Quiénes son los salvaguardias? Como hemos dicho, son las personas que supervisan al apoyo de manera inopinada, la que pueden pedir cuentas sobre algún dinero. Vamos a decir que la persona que requiere apoyo tenga una pensión de discapacidad o de repente tiene una pensión de viudez porque es una persona mayor, ¿no? O una pensión porque ha trabajado. El salvaguardia tiene la obligación de supervisar, tiene labor de supervisión, no solo de la parte que corresponde al cuidado de la persona, sino también de lo que tiene la persona, como es la persona, tiene su sueldo, lo cobran, se van al Banco de la Nación, la persona en su silla de ruedas, por decir, saca su plata y de ahí decide. Bueno, el salvaguardia tiene que ver todo eso, es el que supervisa, como se dice, de manera inopinada, ¿no? Tiene que revisar, tiene que estar monitoreando si el apoyo está cumpliendo con las funciones para las que fue asignado. Es lo que era antes el consejo de familia, con el tutor y con el curador, el consejo de familia, pero recuérdense, el consejo de familia era consejo de familia, como le decía su nombre, que supervisaba, vamos a decir, al tutor, a ver si estaba cumpliendo con las funciones para los que fue designado tutor. Esa es la diferencia. Uno es el que colabora directamente, que es el apoyo, y el otro es el que supervisa al colaborador. Son personas diferentes. ¿Qué dice Diana? Una persona con el CM para cobrar su pensión debe solicitar el apoyo judicialmente. Las personas para cobrar la pensión van regularmente a los bancos y hay un documento de supervivencia que se firma, ¿no? Si no lo pueden hacer ellos, recuerden que con un poder simple se puede ir a cobrar la pensión, con un poder simple por determinados meses, pero es importante que tenga un apoyo, porque el apoyo, como hemos dicho, la va a representar. El apoyo la va a acompañar. Vamos a decir que cuando vaya ella a firmar el certificado de supervivencia, cuenta con el apoyo. Es importante nombrarlo. Como digo, si la persona decide, se van al notario. Porque de todas maneras, ir al Poder Judicial no es largo porque es un no contencioso, pero el Poder Judicial, con la recargada carga procesal que tiene, ¿no? Va a demorar. Entonces, es mejor tener esa seguridad de que ella va a poder decidir. Vamos a decir, de repente necesita internarse la persona que requiere el apoyo y ¿quién firma? Recuerden que la misma persona a veces no puede firmar, firme el apoyo. Está tomando la decisión, presentando la decisión de que sí tiene que internarse en ese momento. ¿Sí? ¿Quién elige el salvaguardia? Lo puede elegir la persona que solicite el apoyo, o como he dicho hace un momento, lo puede elegir el juez. Recuerden que el apoyo es una persona de mucha confianza, que conoce a la persona. Entonces, ¿a quién nombro yo? Yo puedo tener mucha confianza en mi sobrina, mucha confianza. Mi sobrina siempre me ha querido. Yo cuando era niña la quería mucho, la cuidaba, la protegía. Ella ha dicho que quiere ser mi apoyo, sí, pero de todas maneras tiene que haber un salvaguardia que controle, monitoree al apoyo. Lo puedo elegir yo si estoy en pleno uso de mis facultades o lo puede decidir el juez si es que no se ha decidido. ¿Ya? Eso decide en el apoyo.
A ver, creo que hay otro más, otra preguntita. ¿Quién elige salvaguardia y quiénes son ejemplos, por favor? Como digo yo, y dije hace un momento, yo elijo a mi sobrina para que sea el apoyo. Perfecto. ¿Quiénes podrían ser los salvaguardias acá? Mis hijos. ¿No les parece? Podrían ser mis hijos o podrían ser mis hermanos, en quien yo tenga confianza, que va a supervisar realmente lo que hace el apoyo, que va a monitorear. En estos casos hay que tener la certeza de que la persona es de confianza, de que la persona que requiere el apoyo le tiene confianza, más que le tengo que tener confianza yo. Vamos a decir, voy a designar apoyo para mi mamá, porque mi mamá está con Alzheimer, como nos ponen el caso acá. Está bien, yo puedo tener confianza en determinada persona, pero si mi mamá no le tiene confianza, es mejor que no. La confianza la tiene que tener la persona que requiere el apoyo, no la persona que le dice, mamá, ¿necesitas un apoyo? Yo no puedo acompañarte al médico, yo no puedo acompañarte a la notaría, no te puedo acompañar al banco a cobrar tu pensión. Hay que designar apoyo y esta persona es muy buena, es buenísima, ella te quiere mucho, inteligente, sí, pero si la persona que solicita el apoyo no le tiene confianza, ni hablar. No le puedo, yo no puedo escogerle a alguien, tiene que ser la persona. Y el salvaguardia, como digo, podría ser los hermanos, podrían ser los hijos. Vamos a decir que coja yo de apoyo a una persona como, que es enfermera, que ha trabajado con mi mamá años. Entonces yo la puedo nombrar apoyo ahí. Pero siempre tiene que haber alguien. Entonces, alguien que supervise, que monitoree, ¿no? Entonces, ¿quién? Podrían ser los hermanos o podrían ser los hijos. Ahora, también decimos que hay entidades que pueden ser apoyo o salvaguardia. Puedo ir yo a ver, por decir, a Inavif mismo y necesito, ¿sabe qué? Ver quién me puede brindar ahí apoyo, si es la directora del CAR, del Centro de Asistencia Residencial, ¿no? Podría ser. O sea, depende de lo que yo necesite y de lo que yo quiera y de la persona que yo quiera nombrar. Hay ONGs también, por si acaso, que se ocupan de dar apoyo a las personas y se ocupan también de supervisar, que tienen los salvaguardas, las ONG también. ¿Qué nos dice Edith? ¿Qué pasa si uno de los salvaguardias haya sido víctima de denuncia familiar, pero esas medidas de protección en su contra quedaron sin efecto por mandato legal, porque fue falsa la denuncia? Como digo yo, depende de la voluntad. Si es que fue víctima de violencia, víctima no, fue denunciado por violencia familiar, y en este caso yo lo trato con pinzas. ¿Por qué? Porque muchos casos veo yo de denuncia por violencia familiar, que tengo que decirlo, que no son reales, que no son reales. Muchas mamás, generalmente mujeres, y me da pena decirlo, pero es la realidad, denuncian por violencia familiar al esposo, al papá, porque se divorciaron, porque se pelearon, porque se fue el señor y no quieren que vean a los hijos, entonces denuncian por violencia familiar. En eso tenemos que verlo con pinzas. Mi mamá tenía un dicho que le voy a decir, el corazón no engaña a su dueño. En este caso, la persona puede haber sido denunciada por violencia familiar, pero mira, salió falso el proceso, perfecto. Nosotros sabemos, nos damos cuenta si vale la pena escogerla como apoyo o como salvaguardia. Tenemos que tenerlo claro. Nosotros tenemos que decidir. Recuerden que si no decidimos, le damos esa decisión al juez. Y el juez tiene una gran responsabilidad, como hemos dicho, tiene que ser la persona idónea, una persona que tenga relación con el beneficiario, que esté disponible, que sepa, que pueda supervisar. Entonces, es mejor que nosotros mismos elijamos. Si fue denunciado y salió libre, veremos si por ahí había algo de verdad. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que es cierto. Entonces, tampoco podemos dejar que una persona que haya sido denunciada y que por ahí tenga algunos antecedentes, siendo ciertos, controle pues a una persona que es vulnerable. No podemos hacer eso.
A ver. ¿Un impedimento de antecedente? No, impedimento de antecedente no es. Pero, si vamos donde el juez, porque si yo la elijo, no hay impedimento. Yo decido, recuerda, la persona que requiere el apoyo decide, no hay impedimento, porque aquí es de libre voluntad. Yo voy al notario, designo mi apoyo, designo mi salvaguardia, el notario jamás me va a pedir, oye, pero ¿estás seguro? Pero mira, ¿has visto? No, yo estoy decidiendo. Pero si voy donde el juez, ahí sí el juez decidiría. ¿Ha tenido una denuncia? Claro. Salió que fue falsa la denuncia y no hay más, más candidatos, vamos a decir, a salvaguardia, y realmente se ve que no fue nada, el juez podría aceptar, o el juez podría decir que no. No, ya hay algo que mancha, por decir, a este señor o a esta señora, mejor no. Depende del juez, ¿ya? Lourdes, a ver, Lourdes me dice, eso mismo me ha pasado con mi hijo. Lourdes, se te fue el audio. Si puedes, si quieres tomar, hacer uso de la palabra, con mucho gusto, Lourdes. Sí, lo que pasa es que claro, puede ocurrir que efectivamente sean víctimas, ¿no? Pero también ocurre que en sus frustraciones, en sus condiciones, con quien se suelen desquitar es con quien está siempre con ellos, ¿no? Sí, es Es cierto. lo que a mí me pasa, por ejemplo, ¿no? Y he sido, pues, también denunciada, ¿no? Por maltrato, pero no, al final no se dictaron medidas de protección, se archivó el caso, pero igual ya existe, ¿no? Eso, ¿no? Lourdes, Y es sí. increíble porque al final, yo soy la que afronta, yo soy la que está ahí para él siempre, ¿no? La que se conozca en mi realidad. Entonces, y yo tenía una duda, doctora, por ejemplo, cuando había el curador y la interdicción era para algo general, ¿no es cierto? O sea, no, no general, era para todo. Pero, por ejemplo, este nombramiento de apoyos y salvaguardas son específicos para determinados actos. No. La persona que designa o el juez, si es que no, tiene que poner, se pone para qué actos son, pero también son para general. Por ejemplo, si tiene un ingreso a un hospital, a una clínica, alguien tiene que firmar, ese es el apoyo, ¿no es cierto? Si tiene que hacer, no sé, recibir la pensión, ¿no? Personas que tienen pensión de orfandad o pensión con discapacidad, esa persona va y la apoya. O sea, es para todos esos actos de la vida diaria. No es que sea específico que tú me vas a apoyar para cobrar mi pensión y no me vas a apoyar para ir al médico. No, es para general. Ahora lo que tú dices, Lourdes, es así. O sea, tú eres la que vives con niño, con tu hijo, tú eres la que sabes los problemas que uno vive, pero hay veces la gente de afuera, por eso yo digo, y lo dije así entre comillas, las denuncias por violencia familiar, porque por ahí digo yo, tú podrías algún día levantar la voz y decir, no, es que te portaste mal porque tú sabes cuál es el proceder de la persona con la que tú vives. Tú eres la que día a día sabes qué hace y qué no hace, qué debe hacer y qué no debe hacer. Entonces, una persona de afuera con buena voluntad o sin ella, porque tenemos que tener claro que hay con buena voluntad y sin buena voluntad, puede hacer una denuncia y decir, no, ella lo maltrata, ella le grita, ella le pega, ella lo encierra. Y ahí es donde vienen las denuncias de violencia familiar que son falsas. O me ha pasado con clientes que han ido a recoger al niño a la casa de la mamá que vive con él. Mira, acá soy un caballero. Y el niño estaba arañado, todo golpeado. Y fue a denunciar a la mamá por violencia familiar porque dijo el niño que la mamá le había pegado tenía una herida de caída. Según el peritaje voy a decir yo, el médico legista dijo que eso era un golpe como si se hubiera caído en una escalera con una grada. Pero el papá fue e hizo la denuncia. Y ustedes saben que ante una denuncia de violencia familiar, lo más rápido que te dan son las medidas de protección. ¿Para qué? Para proteger a la víctima, que en muchos casos es así, que ha sido víctima de violencia, pero no en todos los casos. Cuando nosotros vemos
una denuncia de violencia familiar hay que tener mucho cuidado. Hay que analizar bien, porque no es justo que personas malogren el honor de las personas cuando no es cierto. Hay muchas que sí son ciertos, por supuesto, pero para eso es que uno analiza las pruebas, analiza los hechos, analiza las personas. Las personas tenemos que tratar de ser lo más justas posibles, siendo operadores de justicia y más los que administran la justicia. Entonces, eso de violencia familiar, como les digo, tengo tantos casos que me sorprendo de ver cómo puede ser que se inventen tantas cosas y que el juez, el fiscal, realmente no se dé cuenta de lo que se está inventando y con eso se está yendo contra el honor de la persona que realmente no ha realizado ninguna violencia familiar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Los apoyos perciben ingresos? No, no perciben ingresos. No perciben ingresos los apoyos. A menos que, porque por norma no perciben ingresos. A menos que, como dije hace un momento, vamos a decir, mi mamá tiene una señora que la ha cuidado, pues, perdón, 10 años, están acostumbradas, vive con mi mamá, todos se casaron, viven solas las dos, la ayuda y yo le pago un sueldo a ella, ¿no? Estoy haciendo un caso hipotético por si acaso. Le pago un sueldo, entonces yo al nombrar apoyo le voy a seguir pagando el sueldo. Pero si yo le nombro apoyo a algo, no es que yo le tenga que pagar un sueldo a la persona que nombre el apoyo, no. La norma no señala que se le pague una remuneración a esta persona. Depende de mí que le pague o no, ¿ya? ¿Qué dice Rosa? Cuando de repente a consecuencia de una enfermedad o accidente, el adulto mayor queda postrado física, sensorial, ¿qué debe hacer los hijos para designar apoyo y salvaguardia? Si ya esta persona no puede tomar la decisión, no puede expresarse por sí misma, como he dicho en su momento, Rosa, nos vamos al juez. Nos vamos al juez como nos íbamos antes para la interacción y decir, señor juez, con el certificado de salud, que es lo que tiene mi mamá, mi tía o a quien yo vaya, ¿no? Necesitamos nombrar un apoyo. Proponemos como apoyo a mi hermana, por decir, ¿no? Porque siempre uno conversa antes y decir, oye, mi mamá o mi tía que no tiene hijos necesita un apoyo, podría ser tal persona. Proponemos a mi hermana, ya tiene que estar de acuerdo la persona que estamos proponiendo, ¿no? Y proponemos que sea el apoyo de mi mamá. Y como salvaguardia, porque siempre alguien tiene que supervisar, hemos dicho, ¿no? Proponemos como salvaguardias a fulano, sutano y mengano. Podrían ser, y pasa muchas veces, que cuando uno designa un apoyo, no solo la persona quiere ser el apoyo. Dos hijos dicen, no, yo también quiero. ¿Por qué vas a ser tú? Yo quiero ser el apoyo. O los sobrinos. Ha pasado que dicen, no, doctora, ¿por qué va a ser ella? Yo tengo más cercanía con mi tía que ella. Entonces hay una controversia. Ya no puede decidirse notarialmente. La persona no lo puede decidir. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Nos vamos al juez. Y al juez, como hemos dicho, ve si es la persona idónea, cuál es la relación que tiene con el que se va a apoyar, qué disponibilidad de tiempo tiene. Recuerden que todo eso se ve. O sea, persona que tiene problemas, persona que tiene procesos judiciales, naturalmente no. Persona que haya sido denunciada por violencia y que haya sido la sentencia en contra de ella y favorable a la víctima, tampoco. Entonces, ahí juega el papel importante de la idoneidad de la persona que quiere hacer apoyo y de la que van a hacer salvaguardias. ¿Sí? Lourdes, con mucho gusto, lo pongo ahí, el número de contacto. Para eso estamos, para ver estos casos, estos temas, son temas muy sensibles donde uno tiene que tocar los temas con pinzas. No hay dos temas iguales. Recuerden eso. Por más que las personas tengan hasta la misma discapacidad, el adulto mayor tenga la misma enfermedad, no hay dos temas iguales. Siempre en derecho, cada tema hay que tocarlo y desarrollarlo como un terno a la medida. Eso es lo clásico, decía mi profesor de la maestría. ¿Por qué? Porque es diferente. Dos personas, por más que parezcan iguales, las situaciones y las circunstancias no son iguales. Entonces,
es importante tomarlo, leerlo, revisarlo, pero para eso estamos los abogados, para revisar con puntos y comas, porque un punto nos cambia el sentido de la oración y una coma también. Creo que hay una pregunta acá, a ver, perdón. Mía, doctora. A ver, Edith. Leo y de ahí me comentas, Edith. Un señor había iniciado un proceso judicial hace varios años, un proceso de obligación de dar suma de dinero. Con el tiempo le dio parálisis y no se pudo recuperar. No puede hablar bien ni firmar. Está postrado mayor tiempo. En este caso, sus hijos pueden solicitar apoyo y salvaguardia y con ese nombramiento sirve para salir a juicio y continuar con el proceso judicial pendiente. ¿Cómo sería para este caso? Exactamente, en ese caso, porque va a haber una sucesión procesal, acuérdate. Ya mi papá no tendría que nombrar apoyo. En este caso, pienso yo que los hijos se presentan, ¿no?, ante el juez, naturalmente con un escrito, señalando que el papá ya no puede continuar, ya no tiene el poder de decisión, pero acá hay un proceso, tiene que haber una sucesión procesal. Y sí, ahí podría ser que se nombre a la persona que va a seguir con este proceso, porque no puede ser que porque la persona ya no tenga el poder de discernimiento, el proceso quede en nada. Entonces sí, en ese caso, recuerden, es la sucesión procesal. Y cuando yo no puedo salir a proceso, me nombran un curador, se llama curador procesal, que es el que sale a juicio por la persona. Pero en este caso, ustedes pueden tomar la decisión. Y sí, presentar el escrito al juez y podrían nombrarle un apoyo, pero un apoyo con representación. Recuerda, apoyo que tenga representación. Lo tienen que pedir al juez. La representación, o sea, la designación del apoyo con representación para que lo represente, por ejemplo, en este proceso judicial, tendría que estar determinado por una sentencia judicial, que la sentencia determine que sí, que se está nombrando apoyo a tal persona, ¿no? Apoyo de tal persona, y que también va a tener poder de representación para tales actos. Ahí sí poner los actos, tales actos, y sí podría iniciar. Con ese documento sí nos vamos al juez. Señor juez, se asignó apoyo, que va a ser la sucesión procesal. ¿Quién es la sucesión procesal? El apoyo, porque tiene poder de representación determinado por otro juez. ¿Estamos? ¿Sí, Edith? ¿Alguna Doctora, consulta? una consulta. Sí, mire, Lourdes. yo pensaba que a diferencia del curador o del curador, el apoyo no tenía representación, pero o sea, sí No puede ser tiene. con representación. Lourdes, no tiene por sí solo, no lo tiene. El apoyo es para, hemos dicho, para ayudarlo en la comunicación, en la vida diaria, en actos jurídicos, en la comprensión de casos. No tiene representación. Para que el apoyo tenga representación, tiene que decirlo la persona que necesita el apoyo ante el notario, porque le está dando poder. Tiene que decirlo, o si ya no tiene poder de decisión y discernimiento, lo tiene, como he dicho, que designar el juez. De todas maneras, por sí solo, el solo hecho de ser apoyo no significa que sea representación. Es apoyo, es colaboración con la persona, no es representación. ¿Estamos? El interdictado, cuando tenía su curador, sí era representación, sí era. ¿Sí? Doctora, y al respecto, ¿cuál es su opinión? ¿Le parece que este cambio en la normativa realmente es favorable para estas personas? Lourdes, completamente de acuerdo que es favorable. ¿Por qué? Porque antes, vamos a decir en términos sencillos que hablo yo, directos, se le anulaba a la persona. Era una persona que ya no tenía poder de decisión. Y no es justo, no es posible. Pueden decidir, las personas que tienen cierta discapacidad pueden decidir, pero para eso está el apoyo, para guiarla, para ayudarla, para apoyarla, para colaborar. Ahora, no significa, ten en cuenta algo, Lourdes, que si el apoyo puede decidir,
perdón, si la persona que requiere el apoyo puede decidir, va a hacer lo que quiera. No, para eso se le nombra el apoyo. El apoyo y su nombre lo dice, un apoyo para ella, pero siempre va a necesitar la intervención del apoyo. ¿Entendiste? Siempre va a necesitar la intervención del apoyo para los actos que vaya a realizar, porque ya no tiene una incapacidad relativa ni absoluta, no la tiene. No la tiene entre comillas también, pero el apoyo, al nombrársele un apoyo, el apoyo tiene que estar con esta persona, adulto mayor o con discapacidad, para tomar decisiones. Por sí sola no puede tomar decisiones. Entonces, si es Y un por ejemplo, avance. entonces Sí. ya no existe la autorización para enajenación de bienes, por ejemplo, de estas personas, porque sí pueden venderla con la intervención del apoyo o No, sigue existiendo. sigue existiendo. Acuérdate que disposición de bienes de menor o disposición de bienes, en este caso, con discapacidad que requieren apoyo, tiene que ser con disposición judicial. Disposición de bienes, nos vamos al juez. Por eso te digo, si la persona tiene poder de discernimiento, no significa de que va a poder realizar los actos de la vida diaria solo tampoco. Si tú tienes a tu niño, va a cumplir 18, nómbrate tú como apoyo. No sé si él ahorita no puede porque es menor de edad, pero tú podrías pedirlo en este momento, tú como madre lo representas, ¿no es cierto? Cuando él cumpla 18, ya él tendría que tener capacidad de ejercicio, que no la va a tener plenamente. Ahí es donde tú intervienes como apoyo. Si él no te quiere nombrar como apoyo, porque hay personas que son muy voluntariosas y quieren hacer sus cosas solas, si no te quieren nombrar como apoyo, vas al juez con el Ah, certificado de salud comprendo, mental. ¿Perdón? comprendo, claro. Ahora ya me Ya. queda claro. Entonces, como te digo, yo pienso que tu preocupación es, pero antes decidían los interdictados el curador, ahora ya decide la persona sola. No, 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 no. Requiere apoyo y las decisiones las va a tomar conjuntamente con el apoyo. Si requiere representación para disposición de bienes, el juez tiene que autorizar esa representación. ¿Sí, Lourdes? Doctora, ¿y siempre el apoyo va aparejado de un salvaguarda o puede haber solo la designación de apoyo? Mira, generalmente van aparejados de los salvaguardias porque ¿quién supervisa el apoyo? Tiene que haber alguien que supervise el apoyo. No sabemos si el apoyo está cumpliendo con las facultades que se le otorgaron o para lo que fue elegido. Entonces, por eso está la figura del salvaguardia, lo que era antes el Consejo de Familia. ¿Te das cuenta? Ya, claro. Claro, entonces es la norma que permite que estas personas no sean discriminadas, que puedan decidir, que puedan ir, que puedan estar en cualquier parte, pero con el apoyo, y valga la redundancia, del apoyo, que va a ayudar a tomar las decisiones. ¿Sí? Entonces no hay que tener miedo de pensar de que cambiando la figura de la interdicción al apoyo, ahora pueden hacer lo que crean conveniente, sí, con ayuda del apoyo. ¿Estamos? ¿Está bien, Lourdes? Sí, doctora, gracias. ¿Y qué me dice Edith? Los familiares directos no aceptan ser apoyo ni salvaguardia. Edith, a ver, Edith, estás ahí. Interesante. Pasa eso. Pasa que nadie se quiere hacer cargo de la persona con discapacidad o de la persona adulto mayor. Pasa, por eso es que hay entidades públicas. He dicho, hay ONGs que se pueden hacer cargo de la persona. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a INAVIF que ven niño, adolescente, que es lo que ha quedado con ellos van a ver si tiene familia o no tiene familia para que pueda entrar en un CAR. Ahí se podría ver lo del apoyo, pero cuando tienen familia es difícil, porque si tienen familia, se trata de que la familia esté con ellos. ¿Quién más que la persona que tiene un vínculo con estas personas? ¿Quién más que esta persona? O sea, el que tiene un vínculo de afecto, de cariño, consanguíneo, ¿no es cierto?
es la persona que va a estar con la que uno se va a sentir más seguro, claro. Muchas veces el extraño ayuda mucho más que un miembro de la familia. Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Pero si ellos no quieren ser, no quieren ser. Hay que ver la disponibilidad. Hay que ver si pueden cumplir con esto. Porque si yo no quiero ser apoyo y me nombran apoyo, ¿cuál sería la gracia? No voy a cumplir, no voy a ir, no la voy a acompañar, no tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo que cuidar a mis hijos. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que esto de apoyo y salvaguardia es una buena salida, un buen avance en los derechos humanos de las personas con discapacidad adulto mayor. Pero como todo, hay que tomarlo con mucho cuidado, saber a quién se escoge y supervisar a quién se escoge. Nunca podemos confiar plenamente en una persona. No es que estemos dudando de las personas, no, no, no. No se trata de eso, ¿no? Pero tenemos que ver que esta persona cumpla con la función para la cual fue asignada. Y para eso están los salvaguardias. Y repito, para eso antes estaba el Consejo de Familia, porque se supone que un tutor es la persona que velaba por el niño, ¿no es cierto? Y muchas veces había sido elegido por el papá o por la mamá, pero igual hay que supervisar. Todo requiere una supervisión, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿No hay otra pregunta? A ver, señores. Si no, con mucho gusto, ustedes levantan la mano y aquí continuamos. Hablemos de algunas conclusiones, ¿no? El apoyo ayuda, a ver, permítanme tomar un poquito de agüita. Entonces, el apoyo, como hemos dicho, ayuda, coopera, colabora con la toma de decisiones de la persona mayor o la persona con discapacidad, a efectos que manifieste su voluntad, ¿no es cierto? O sea, colabora, le ayuda a tomar decisiones. Como hemos dicho, ayuda, apoya, ¿no? Pero para que tome la decisión, para que manifieste su voluntad. Los apoyos y las salvaguardias pueden solicitarse por un adulto mayor o con una persona con discapacidad. Es para estos dos grupos de personas, porque el adulto mayor muchas veces no puede tomar sus decisiones, muchas veces no está en condiciones de valerse por sí mismo. Quizás de repente no pueda caminar. Ustedes han visto que ahora con la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, los derechos inclusivos en los colegios, pueden ir los niños que tengan cierta discapacidad. Han visto que hay rampas ahora en las esquinas. ¿Para qué? Para las sillas de ruedas. Entonces, hay un gran avance en favor de ellos. Luego, en los edificios ahora hay ascensores, pero sí se llaman ascensores, ¿no? Que están afuera y que se suben con la persona. Una persona que no puede subir escaleras o una persona que esté en silla de ruedas. Ya es obligatorio eso, que hayan las rampas en todos los edificios si es que no hay ascensores. ¿Por qué? Porque, como digo, ya no están excluidas. Por años han estado excluidas. El mismo código del 84 las tenía excluidas como relativas absolutas e incapaces. ¿Dónde tengo acá mi artículo? Antes la persona mayor de edad, capacidad de ejercicio plena tenía, ¿no? La mayor de edad. Con discapacidad no eran consideradas, recuerden, los ciegos sordos, sordomudos, se fue derogando eso. ¿Por qué se decía eso? ¿Por qué se decía eso? Porque se decía que las personas sordomudas o ciegos sordos no podían manifestar, como decían, porque no pueden manifestar su voluntad de manera indubitable. Ese era el término. De manera indubitable significaba que no podía expresar, que muchas veces yo pensaba que sí es cierto, porque yo decía, ¿cómo una persona ciego, sorda o sordo-muda se va a casar? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo sabe que lo que le están preguntando
Cuando dicen, si aceptas como esposo, fulano de tal, es lo que quiere. ¿Se dan cuenta? Pero sí, hay formas de saber que estas personas están expresando su voluntad. No se les está recortando el derecho a casarse, tampoco. No se podían casar antes. Y yo creo que eso no es justo. Todas las personas somos iguales. Como hemos dicho, nacemos diferentes. Tenemos los mismos derechos humanos por el mismo hecho de ser personas. Somos diferentes en sexo, hombres y mujeres, en edad, jóvenes, niños, adulto mayor, en trabajo. Tenemos personas que trabajan en una cosa, en otra. O sea, todos somos iguales en derechos humanos, pero somos diferentes. Pero ninguno de nosotros es superior ni inferior a otro. Entonces tenemos que ver que por eso están las convenciones internacionales y las convenciones nacionales. ¿Para qué? Para que todas las personas tengamos los mismos derechos, nos podamos expresar igual. Vivimos en un estado de derecho, recuerden. Estamos en un estado de derecho en el Perú. Tratemos de que las normas se cumplan. Ayudemos. Yo creo que todas las personas que estamos acá somos abogados, ¿no es cierto? De repente hay estudiantes. Tenemos que hacer cumplir la norma. Para eso estamos acá. Para eso hemos estudiado, porque queremos que haya justicia. Y esto del apoyo y salvaguardia también es parte de la justicia. La igualdad de los derechos es parte de la justicia. Antes las medidas eran que habían contra las personas con discapacidad excesivamente invasivas en las personas que tenían discapacidad y se asumía como una medida paternal por parte del Estado, que no hagan, que no decidan. Las protegían exageradamente. Recuerden que lo que se protege demasiado no se deja desarrollar, ¿no? Uno aprende con los golpes, como dicen, y es cierto. Pero si yo voy a cuidar, y algo que yo siempre digo, a los niños a veces nace el niño y lo tenemos así, en la casa, que no salga, que no mire, que nadie lo vea, cubierto, tapado. Y cuando vamos a la calle, y a mí me sorprende mucho, en la esquina de mi oficina había una señora, ay, hasta ahora. Yo estoy en esta oficina hace 25 años, ¿ya? Y en la esquina estaba la señora del periódico que me vendía el peruano y me lo traía todos los días a la oficina, al estudio. Esa señora tenía un niñito, un bebito. Estoy hablando de 25 años, ya el chiquito ya es profesional, gracias a la mamá que vendía periódicos en su puesto en la esquina. Pero a lo que yo voy es que este niño lo tenía la señora en una caja, sentadito con sus juguetes. El chiquito creo que ni se sentaba bien todavía, perdóneme. Y lo tenía sentadito en la caja, jugando. Después la caja creció y el chiquito gateaba, el bebito gateaba en la caja. El chiquito nunca se enfermaba, nunca se resfriaba, estaba en la intemperie. O sea, la mamá lo estaba enseñando a desarrollarse. Ese niño creció, empezó a ir al colegio, ha ido a la universidad y es profesional. ¿Por qué? Porque lo ha preparado para la vida. Antes esa manera paternalista que tenía el Estado de proteger a la persona con discapacidad, que no piense, que no diga, que no salga, que no estudie, que no haga, no nos ayudaba para nada. Yo creo que ahora sí ese gran avance hace que estas personas ya gocen de sus derechos y que participen en la vida de la diaria, de la comunidad y de la ciudad. Entonces, volvemos a las conclusiones. El apoyo ayuda, coopera y colabora con la toma de decisiones de la persona mayor o la persona con discapacidad de efectos que manifieste su voluntad. Los apoyos y las salvaguardias pueden solicitarse por un adulto mayor o con una persona con discapacidad. Pero vamos a avanzar acá. La designación, como hemos dicho, recuerden, puede ser notarial o judicial. Es notarial cuando la persona decide y va al notario y escoge a su apoyo y a su salvaguardia. Lo decide, ya hemos visto cuál es el trámite, aquí quedan en las diapositivas, para hacerlo notarialmente. Y es judicial
cuando podría estar en el notario y se presenta una persona que se opone a que tal persona designe apoyo a otra. Ahí se vuelve es igual un proceso no contencioso, pero hay una controversia, se va al Poder Judicial. O de lo contrario, cuando la persona no tiene pleno uso de sus facultades y la disposición para escoger a su apoyo, ¿qué cosa hace? Nos vamos al Poder Judicial. Recuerden que lo que digo es que tenemos que presentarle al Poder Judicial varias personas o una persona que queremos que sea el apoyo y las salvaguardias. Los apoyos son una forma de asistencia, también hemos dicho, no de representación. Recuerden, el solo hecho de ser apoyo no significa que lo represente, no tiene poder para tomar las decisiones. ¿Cuándo un apoyo va a tener poder para tomar las decisiones por la persona que lo ha requerido como apoyo? Cuando vamos a decir que nos fuimos al notario y en el notario presentamos la solicitud y ahí pusimos, la forma, la duración y el alcance del apoyo. Y ahí podemos poner también nombre del apoyo para que me represente en la compraventa, en el cobro de mi pensión, yo lo puedo poner ahí, ¿no? Si yo no lo puse ahí, no puse solamente puse apoyo, entonces hay que pedirlo judicialmente, si es que la persona ya no tiene el poder de decisión. Hay que pedirlo judicialmente y tenemos, naturalmente, recuerden, cuando yo voy al juez, tengo que argumentar mi petitorio. Pido ser, ¿no?, representante de tal persona por tales y tales casos, ¿sí? Entonces, regresamos al apoyo. Forma de asistencia, no de representación. Es apoyo porque ayuda, coopera y colabora con la toma de decisiones de la persona mayor o con discapacidad. ¿A efectos de qué? De que manifieste su voluntad. Entonces, la representación, recuerden que suple la voluntad del representado. Yo le doy poder a alguien para que venda mi casa y la persona, naturalmente que en coordinación, pero la persona la vende, ve a quién la vende, quién conviene, a cuánto la vende. O sea, naturalmente, repito, con coordinación son todos los poderes. Los poderes que me darán a mí para darle sus procesos judiciales son con coordinación, pero yo decido. Yo decido. En este caso, la representación suple la voluntad del representado y tiene que estar designado judicialmente. También tenemos que tener claro que los apoyos y los salvaguardias se complementan. ¿Por qué? Porque el apoyo es el que está directamente con la persona que requiere el apoyo y los salvaguardias son los que supervisan, monitorean al apoyo, ¿no es cierto? Es para ver que cumplan con las funciones para los que fueron designados apoyo. Los apoyos lo que hacen es ayudar a las personas a avanzar y a superar desafíos. De eso se trata, que la persona avance y supere desafíos. Y los salvaguardias garantizan que esos apoyos sean adecuados, sean éticos, sean seguros, que se respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona que recibe el apoyo. Recuerden que el apoyo tiene que tener solvencia moral. No hablamos de solvencia económica. Lo que manda es la solvencia moral, que sea una persona intachable. Hace un momento preguntó Lourdes, me parece, si tenía una denuncia de violencia familiar. También dije yo y repito, tenemos que tener mucho cuidado con esas denuncias de violencia familiar. Tenemos que nosotros ver las pruebas y analizar cómo es el asunto, porque si no, estamos yendo contra el honor de las personas. Ustedes que ven de repente estos casos, tengamos mucho cuidado en cómo reaccionamos. ¿Saben qué es importante para mí? Aconsejar a mi cliente. Para mí eso es básico. Si un cliente te busca es porque confía en ti. Recuerden que el abogado es como el confesor, las personas que confían en los sacerdotes van bueno, y le cuentan sus problemas y se confiesa. O vas donde un médico cuando estás enfermo. Tú no vas a cualquier médico cuando estás enfermo.
Tú vas a un médico que te han recomendado, que es especialista y que tienes confianza en él. Igual es el abogado. La persona que nos busca tiene confianza en nosotros. Y algo que es importante, tenemos que tener mucha ética. ¿Por qué? Porque tenemos especialidades también. Y si nosotros no tenemos ética y no somos responsables y aceptamos casos de los cuales no tenemos experiencia, no estamos siendo personas con ética. No estamos siendo personas responsables. Yo tengo que aceptar un caso del cual tengo experiencia. También en base a la experiencia, a la capacitación, ¿no es cierto? Es que también me van a conocer, porque yo siempre le digo a las personas, a veces vienen con casos que no tienen, han sido mal llevados y yo por ética tampoco puedo hablar del otro abogado, pero yo les digo, igual a mis alumnos, cuando nosotros estamos mal del corazón, vamos al cardiólogo. Cuando tenemos un niño chiquito, vamos al pediatra. Si me duelen los huesos, voy al traumatólogo. Nosotros los abogados también tenemos que tener una especialidad y tenemos que ir al abogado de la especialidad y tenemos que aceptar los casos de los cuales tenemos expertise, porque si no, no vamos a ser responsables. Entonces, al decirles yo, revisemos bien los casos de violencia familiar, es que tenemos experiencia en saber. Siempre hablar con el cliente nos tiene que decir la verdad, no nos puede ocultar la verdad. Yo fui a un proceso de alimentos y mi cliente le había dado de verdad duro a la señora que lo iba a denunciar por violencia familiar y hubiera tenido todo el derecho a hacerlo. Pero mi cliente a mí no me contó. Y yo hablando con la otra abogada me dijo, pero mira lo que le ha hecho tu cliente a mi cliente. Tuve que hablar con mi cliente y decirle, si no me dice usted la verdad, yo no lo puedo asesorar. Yo tengo que saber la verdad de las cosas. Yo guío mucho y es un consejo que me permito darles igual a mis clientes en alimentos, en régimen de visitas. Nosotros tenemos que orientar a las personas. Para eso hemos estudiado, para eso seguimos estudiando, para orientar a las personas que no saben, porque todas las personas somos ignorantes en algo y hay muchas personas que son ignorantes en derecho. O creen que cuando van a pedir alimentos tienen que mandar a los niños todo mal vestido para que el papá les dé plata. O un día se les ocurre que tiene régimen de visitas el papá y no les deja ver porque no quiere, pues. Entonces, orientemos a nuestro cliente para que actúe de la mejor forma. Orientémoslo. Si el cliente confía en nosotros, nos va a hacer caso. Hacemos de esa forma bien nuestra labor, bien nuestro trabajo en favor de nuestro cliente y en favor también de la sociedad. Bueno, acá en las conclusiones que me hablo yo del tema, pero es que el derecho es todo, no es una sola parte, ¿no? Entonces hemos dicho que los apoyos de los salvaguardias se complementan. Los apoyos ayudan a las personas a avanzar y superar desafíos. Los salvaguardias garantizan que esos apoyos sean adecuados, éticos y seguros y que se respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona que recibe el apoyo. Muchas gracias. Ahora lista para las preguntas, a pesar de que han habido algunas ya. Con muchísimo gusto pueden hacer sus preguntas. Pueden levantar la mano y hacemos las preguntas del caso y aquí estoy yo para absolverlas. A ver, señores, aquí estamos. Nos quedan unos minutos, podemos aprovechar con todas las preguntas que tengan ahí en mente. ¿No tienen ninguna pregunta? A ver, Doctora, señores. buenas noches. A ver, Rosita, dígame. Sí, doctora, buenas noches. Disculpe, te había hecho una pregunta. Pongamos que el adulto mayor no tiene familiares directos, hijos o sobrinos, ¿no? Ni Ujú. amistades de confianza. ¿Cómo elige a un apoyo y requiere esta atención? ¿Qué hace? Si el adulto mayor está solo, para eso hay estos centros de asistencia residencial que tiene, en este caso, el programa Gratitud,
donde ahí puede recibir el apoyo. Si es una Mm. persona adulto mayor sola, se comprueba que es sola y los pueden recibir ahí. O de repente, pues, tiene su casa y puede requerir que le den el apoyo para que esté en su casa. Ahora, si la persona tiene bienes, mira, podría, ahí sí podría pagar una persona que la acompañe y que la cuide, pero que no tome las decisiones por ella. Por eso es importante que si la persona no tiene familia, como tú dices, Rosa, nadie cercano, el apoyo podría ser, vamos a decir, tú que te preocupas por esta persona, o tú que has sido abogada de esta persona, o tú que eres ahijada de la persona, que tú Mm. te permita ser el apoyo de la persona si es que tienes tiempo. Si no, hay esas entidades públicas o también hay ONGs que se preocupan de esas personas que no tienen a ningún familiar cercano y pueden brindarle el apoyo. No están desamparadas, digamos. Gracias, doctora. Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna pregunta? Edith, Roxana. ¿Dónde está? ¿Quién más está? Lourdes. O de repente los mismos señores de Siempre Perú, con este tema que realmente es bien, bien interesante y muchas veces no es muy conocido. O sea, las personas que litigamos en familia lo tenemos claro, pero por eso digo, hay que ser responsables y si queremos, nos capacitamos en un tema para tener la experiencia en ese tema y poder ver a fondo qué podemos hacer por una persona que necesita a una persona que le nombren un apoyo. Doctora, una consulta, aunque no tiene que ver directamente con Dime, apoyos y Lourdes, salvaguardas, sino más bien con los temas de violencia familiar. dime. Dígame, basta, por ejemplo, lo que ocurre es que basta que, por ejemplo, la persona que supuestamente ha sido agredida tenga alguna lesión o algo para que ya no se pueda decir que la denuncia fue calumniosa. O sea, en su expertise en estos temas, ¿cómo es? Yo le soy bien sincera, en mi caso, yo soy papi y mamá, pero mi hijo es grandote, mide 1,80 y han habido dos episodios ya cuando, desde la adolescencia, donde me ha golpeado y a su hermanita también. Y el papá, cuando yo he recurrido al papá, un papá ausente, a que me apoye, a que lo tenga, porque ya no sabía, no iba a ir a denunciar a mi propio hijo ni nada de eso, porque es mi hijo y ya no sé qué hacer. Él lo que hacía no sé, impulsivamente es denunciarme a mí cuando él perfectamente sabe cómo es, cómo son las reacciones de él y físicamente mi hijo tiene más fuerza que yo y que mi hija. Entonces, ya van 2 veces que hace lo mismo y 2 veces que se archivan los casos, pero evidentemente mi hijo sí, las 2 veces ha tenido rasguños o hasta una mordida de mi hija por defenderme, por ejemplo, ¿no? Y él siempre alega que, ay, si yo soy maltratada porque yo no tengo denuncias, porque yo no he hablado antes. Y bueno, la respuesta siempre es la misma, es que es mi hijo, yo lo que hago es llevarlo al psiquiatra, a ver terapia, pero a veces ya no sé, doctora, y digo, si yo quisiera dejar constancia, no para que lo sancionen a él, a mi hijo, pero si yo quisiera dejar constancia del maltrato físico que recibo, ¿cuál es el camino? ¿A dónde tendría que ir? ¿Qué es lo que Mire, tendría que hacer? mira, Lourdes, esta situación que cuentas, aunque tú no creas, es muy recurrente de muchas personas, ¿no? A la persona que uno cría, que es tu hijo, ya tiene pues físicamente es más grande, más fuerte, tiene muchas veces gestos de agresividad y es con la persona, como tú dijiste hace un momento, con la que vive, ¿no? No todas las lesiones que él pueda tener, esas lesiones se determinan por un médico legista y el médico legista determina si la lesión es con una persona que lo golpeó, con un objeto contundente. El médico legista determina, como el caso que les comenté hace un momento, que este niño se cayó en una escalera y se hizo esa herida, y no como el papá que dijo que la mamá lo había golpeado, ¿no es cierto? Pero tú no sé si tu hijo está inscrito en CONADIS. ¿Está inscrito en CONADIS, Lourdes?
Sí, doctor, en mi caso es, disculpe que me extienda, pero es un caso un poco particular y sui generis porque él tiene certificado de discapacidad, está inscrito en CONADIS, pero ocurre que el papá tiene 6 hijos con 3 personas diferentes. Y entonces el tema es que él siempre trata de bajar la pensión de alimentos y yo soy de Cajamarca y el papá es el representante de la Defensoría del Pueblo de Cajamarca, entonces es una persona con mucho poder en Cajamarca y él está haciendo todo para invalidar el certificado. Como usted comprenderá, la Defensoría pues tiene muchos lazos con salud mental, con eso, ¿no? Está haciendo todo para que ese certificado de discapacidad y su carnet caiga, ¿no? ¿Pero Y, o por sea, qué? ¿Qué busca con eso? ¿Qué busca con eso? porque con la actual esposa tiene 3 hijos más y lo que uno busca es no darle una pensión por discapacidad permanente, ¿no? Como ya está próximo a cumplir 18 y es probable que no siga estudios superiores, esa es la finalidad. Claro, claro. Y hay, pero escúchame, los alimentos no solo se dan a las personas hasta los 18 años o hasta los 28, siempre y cuando estudien una profesión u oficio con éxito. También se le da alimentos a la persona mayor con discapacidad. O sea, Lo no se va sé, a pero o liberar. sea, o sea, para mí es bien tengo un conflicto muy grande porque él sí está logrando es desvirtuar su certificado de discapacidad, su carnet de CONADIS, o sea, con esa finalidad, ¿no? Y entonces yo tendría que desplegar recursos en quizá un hospital de mayor especialidad, de mayor peso que el que hay acá para Lourdes, ¿tú que lo estás en recertifiquen. Cajamarca? ¿Tú Sí, estás en Cajamarca? ¿No estás en Lima? no. Y el papá es el defensor de acá de Cajamarca. Qué pena, escúchame. Para hacerte un contacto con Conadis. O Dame, sea, yo tengo el carnet de CONADIS, pero él ha ya, logrado que una junta médica diga que ese carnet no ha podido lograr que digan que es inválido, como haciéndome ver como fraudulenta, pero se ha logrado que digan que es desactualizado. por eso, escúchame, Lourdes, mi teléfono y para que hagamos un contacto, yo te hago un contacto con Conadis. Acuérdate que yo estaba en Inavif, yo he sido directora ejecutiva de Inavif y bueno, ahora ellos tienen a las personas con discapacidad. Ahí hay abogados y todo que te pueden ayudar a resolver esto. ¿Te Ya, parece? perfecto. Para que Sí, no, claro, apunta mi teléfono, a ver, voy a dar, no doy mi teléfono personal porque siempre en el estudio, pero esto es una cosa especial. 975-479-882. Y yo te hago el contacto con alguien de Conadis para que mantengan y vean pues cómo está tu hijo, ¿no? Qué pena que estés en Cajamarca y no en Lima, que sería más fácil irnos a Conadis y ver el tema, pero bueno. Bueno, señores de CEPRE Perú, creo que no hay más preguntas. Ustedes dirán, doctora, sí brindó su teléfono, es que justo se desconectó el internet. ya. 975-479-882. Perfecto, gracias. No, Lourdes, con mucho gusto. Y para eso estamos. Creo que es todo. Señores de CEPRE Perú, Maribel, ¿está por ahí? Doctora Carmen, sí, ese es, José. sí, todas las preguntas. Eh, Le agradecemos infinitamente por una valiosa ponencia. Estamos muy agradecidos, de hecho que también todos nuestros participantes y los que no se pudieron conectar, de hecho que van a revisar, van a visualizar la grabación, ya que el acceso es indefinido. Estamos muy agradecidos con usted y nos estamos viendo en otra oportunidad. Muchas Le gracias. agradecida soy yo. Muchísimas gracias a ustedes siempre por pedirme mi participación, de verdad, y yo lo hago con mucho gusto, para eso estamos. Que les Muchas vaya muy gracias, bien. Carmen. Muy buenas noches con CEPRE Perú y con todos ustedes. Que les vaya bien. Gracias por escucharme. Gracias, doctora, gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Nos Muchas gracias, vemos. Hasta estimados luego. participantes. Gracias por elegirnos para su especialización. Asimismo, comunicarles que los certificados ya se encuentran disponibles en su correo electrónico. Cualquier consulta lo pueden hacer también con sus asesores académicos.
Muchas gracias y nos estamos viendo en otra oportunidad. Buenas noches. Hasta luego.